Grupo, ¿qué tal? Muy buena tarde, ¿cómo están? Antes que nada, espero que todos se encuentren muy, muy bien. La verdad es que estamos ya iniciando la siguiente semana, nuestra semana número 4 con este curso, ¿vale? Y bueno, en esta semana número 4, pues tenemos por ahí nuestra actividad integradora y que tendrán que vaya la redundancia, que tendrán que entregar, recuerden, a más tardar el domingo antes de la medianoche, ¿vale? Y bueno, pues recordemos que esta semana vamos a revisar los temas que pertenecen a la unidad número 2, pero la segunda parte, dado que pues es la unidad como más amplia y más larga de nuestro plan curricular, nuestros contenidos temáticos, ¿vale? Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar, por favor. Es muy importante que revisen en el material, que lean, que si hay dudas me lo hagan saber, que investiguemos a veces cómo se hace algún trabajo, algún proyecto. Si no me queda muy claro, pues ir y ser responsables de nuestro conocimiento, ya que de pronto por ahí me están dejando como algunas actividades que no coinciden con lo que se está solicitando. Bueno, ok, vamos a ver nuestra unidad número 2, la segunda parte. Les voy a compartir pantalla. Recuerden que la semana pasada nos habíamos quedado en lo que sería la Gestal. Estuvimos viendo a los autores más representativos de la Gestal, ¿vale? Que fue el último que vimos. Y en esta ocasión, pues vamos a revisar los temas que van después de este tema, ¿ok? Vamos a empezar con el psicoanálisis. El psicoanálisis es uno de los, es un parteaguas a nivel histórico, es un parteaguas en la psicología como ciencia, es un parteaguas con muchas teorías filosóficas también. Pero, ¿qué es esto del psicoanálisis? A mí me gustaría antes que nada aclarar que el psicoanálisis pues no se le considera una ciencia como tal. El psicoanálisis no es como, ¿cómo decirlo? Como una metodología que si eres psicólogo lo tienes que estudiar. No, de hecho hay muchos psicoanalistas que no son psicólogos y muchos psicólogos que no son psicoanalistas, ¿vale? El psicoanálisis se funda como teoría a finales del siglo XIX, siendo su mayor representante Sigmund Freud, pero hubo muchos otros aparte de Sigmund Freud. Digo, se le conoce como el padre del psicoanálisis, pero no fue el único que habló, que ahondó acerca de esta teoría, ¿ok? Él fue neurólogo, esto es muy importante, neurólogo y psiquiatra. Su formación realmente fue como muy médica, y después él empieza a crear toda esta teoría acerca de la psique, ¿ok? Se le considera uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Y el psicoanálisis como tal es una teoría que investiga, que ayuda a la comprensión del funcionamiento normal, pero también del patológico, ayuda a entender cómo podría funcionar nuestra psique, ¿ok? Se le considera un método terapéutico porque trata con las dificultades y conflictos de la psique humana. Cabe mencionar que la teoría del psicoanálisis, pues es una teoría empírica, es una teoría que no tiene como una, no pasa a ser una, no cumple con el método científico porque no siempre se puede comprobar. Esto es como súper importante, ¿vale? Un aspecto esencial del psicoanálisis va a ser el reconocimiento de que nuestra vida emocional, uno, es compleja y que tiene una dimensión inconsciente, es decir, una dimensión de la cual a veces no nos damos cuenta. Esto va a ser muy importante porque fue no sé cómo decirlo precisamente, tal vez como un balde de agua fría para el racionalismo humano, ya que cuando Freud dice, ¿qué cree? Pues hay cosas, hacemos cosas, tenemos acciones y a veces hay cosas que no pensamos, ¿no? O sea, rompe con este paradigma de que los seres humanos éramos una especie muy evolucionada y muy racional. La verdad es que eso hay que reconocérselo el psicoanálisis, perdón, y particularmente a Sigmund Freud.
Se considera una disciplina que va a estudiar, que va a investigar y que va a describir el alma humana, particularmente la psique humana, ¿vale? Cómo se forma, cómo se desarrolla, cómo está estructurada y cómo funciona. Cabe mencionar que las propuestas que hace Freud y sus discípulos y algunos psicoanalistas posteriores a Freud acerca de cómo es la psique humana, cómo está constituida, es simplemente una teoría. No se puede confirmar y pasa a ser una hipótesis, ¿vale? Todo esto llamados en los normales o en aquellos que son sanos. Y también cómo se enferma y cómo se puede curar. La definición del psicoanálisis la podemos rescatar desde 3 puntos principales, remitiéndonos a lo que Freud decía. Él decía, es un método para explorar los procesos mentales inconscientes. Fíjense, él hablaba de un método, no hablaba de otra cosa, no decía que era una ciencia. Él propone que el psicoanálisis iba a ser un método para poder explorar, aquellos procesos mentales que son inconscientes, es decir, aquellas cosas de las cuales los seres humanos, las personas, no nos dábamos cuenta y que conducían muchas de nuestras acciones, de nuestros deseos, de la manera en cómo vivíamos la vida. También él lo va a considerar como una técnica para tratar enfermedades psíquicas, ¿ok? Y él menciona, bueno, pues es un cuerpo de teorías que se derivan de la aplicación 1 del primer punto y del segundo punto, ¿ok? Entonces, bueno, podemos reducirlo como un método para explorar cómo funcionan los procesos inconscientes y al mismo tiempo como una técnica para tratar enfermedades de tipo psíquicas. El psicoanálisis lo que va a tratar de hacer es explicar las fuerzas inconscientes, es decir, de las que no nos damos cuenta, que estarían motivando el comportamiento humano. Aquellos conflictos internos que aparecen durante la niñez y que van a afectar nuestro desarrollo posterior a la niñez, a los comportamientos y emociones de cada individuo. Para él es muy importante, para el psicoanálisis va a ser como muy importante lo que sucede en la niñez. De hecho, Freud decía que infancia va a marcar destino, justo haciendo referencia a esta parte, a que todo lo que viviéramos en la niñez iba a tener implicaciones en el desarrollo de la persona, ¿ok? Para el psicoanálisis, una base primordial va a ser la sexualidad como parteaguas en el desarrollo de las personas. Freud va a romper con la creencia de que la sexualidad nacía en la adolescencia, ya que él afirmaba que esta es una constante en la vida del sujeto desde el nacimiento. Él decía, no, o sea, todo lo sexual no se va a desarrollar hasta la adolescencia, se empieza a desarrollar desde el nacimiento y esto se va a estructurar a lo largo del tiempo y pasamos a través de diferentes etapas. ¿Ok? Digo, hay mucho que hablar del psicoanálisis, sí es muy interesante, pero aquí me gustaría que quedaran como puntos muy específicos. El psicoanálisis nos dio, los psicoanalistas particularmente van a dar un parteaguas de todo lo que es la explicación de la mente, sí, es válido para quien lo estudie también, no necesita ser psicólogo, eso yo creo que hoy por hoy también es un talón de Aquiles para el psicoanálisis. La verdad es que también la psicología no solo se trata de la psique y cómo funciona, es mucho más que eso. No solo tiene que ver con aquello de lo que no me doy cuenta. Entonces, de pronto hay como ideas muy erróneas de que la psicología siempre es todo con respecto al psicoanálisis, que el psicoanálisis es todo con respecto a la psicología. Digo, el psicoanálisis va a marcar mucho las pautas del desarrollo de la psicología como tal, claro, porque fue lo más aceptado, ¿ok? Pero no olvidemos que a la psicología le ha costado mucho trabajo considerarse, completarse y formarse como una ciencia, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a hablar del cognitivismo. ¿Qué es el cognitivismo? Pues nace a mitades del siglo XX.
Su objetivo era identificar cómo es que se adquiere la información, cómo esta información se va a representar, cómo se almacena y cómo el ser humano la va recuperando. Tenía un interés en particular por la comprensión y explicación de las representaciones y procesos mentales, ¿ok? Es decir, por procesos mentales nos referimos a los símbolos, a las imágenes, a los códigos semánticos que subyacen a la conducta humana. El método de investigación que utilizaron fue la observación y la experimentación. Su objeto de estudio fueron los procesos cognitivos, ¿ok? Básicos implicados en la recepción, almacenamiento, interpretación y la salida de información. ¿De qué? Pues de nuestra mente. Ellos van a establecer un paralelismo entre ordenadores y seres humanos. Ellos decían, la mente, el cerebro humano, el procesamiento de la información en el cerebro humano es muy parecido al de las computadoras al momento de procesar la información. Estos autores y sus diferentes investigadores permitirán entrar de nuevo a los procesos mentales. Eso es algo muy interesante. Es con el cognitivismo con el que volvemos a entrar de lleno a los procesos mentales y a la definición de psicología como ciencia. Por eso es que hoy por hoy, aquellas modelos teóricos o aquellos modelos para entender la psicología humana que nos dan el estatuto como ciencia, pues es el cognitivo-conductual. Como hemos visto, no es que nacen juntos, cognitivo era por un lado y conductual era por el otro. De pronto algunos autores vieron que pues no estaban separados y que si se unían y unían las técnicas y explicaciones y demás, pues era como mucho más rico la interpretación de cómo funcionábamos conductualmente y mentalmente. ¿Cuáles son algunos de sus autores más representativos? Pues el que vamos a reconocer siempre y que es como muy, muy conocido y muy resonado su nombre es el de Jean Piaget. Esto se da entre 1896 y 1980. Digo, más bien, Jean Piaget nace entre vive de 1986 a 1980. Una disculpa, me trabé. ¿Ok? Él va a realizar investigaciones de psicología enfocándose en la genética y en la epistemología. ¿Qué buscaba él? Pues dar una respuesta a la interrogante de cómo se construye el conocimiento, cómo es que cómo es que las personas vamos construyendo todo este conocimiento en nuestra psique, en nuestra mente. Él realiza muchísimos experimentos con el objetivo de investigar el desarrollo del pensamiento del niño y sus esfuerzos, lo cual le permite determinar que la lógica del niño se construye de manera progresiva, siguiendo como algunas propias leyes naturales y además se va a desarrollar a través de su existencia, donde pasa por diferentes etapas antes de llegar a ser adulto. Él va a plantear 4 etapas principales: sensoriomotriz, preoperacional, de operaciones concretas y operaciones formales. Sensoriomotriz va a ir desde el nacimiento hasta los 2 años. Todo el aprendizaje se va a dar a través de las sensaciones y de la motricidad. Preoperacional iría de los 2 a los 7 años. Esta etapa va a estar como muy marcada por la imaginería. Como su nombre lo dice, es antes de las operaciones, antes de poder realizar cierto tipo de operaciones, de las operaciones concretas como tal, cuando ya se pueden resolver de los 7 a los 12 años, y de las operaciones formales, de los 12 años hasta la vida adulta. Pero como vemos, pues la propuesta de Piaget se queda como muy corta, llega apenas hasta los 12 años, pero no nos explica qué pasaría después con el conocimiento. ¿Será que después de esa edad ya no conocemos igual qué procesos o de qué manera estaría funcionando mi cerebro para procesar, almacenar, para adquirir nuevo conocimiento, ¿vale? Algunas de las críticas que se le han hecho al cognitivismo, particularmente de Jean Piaget, es cómo formulaba las preguntas, sobre todo desde
posturas postmodernas, que ahorita las vamos a ver, para las cuales, pues, la forma en cómo, vaya la redundancia, la forma en cómo formules una pregunta va a tener mucha implicación en la respuesta que te va a dar el sujeto de estudio. Y que fue una de las grandes críticas que se le hacen a Piaget. Digo, también es cierto que nos dan como un parteaguas de cómo podríamos estar o qué podríamos estar observando en cada una de estas etapas en cuanto al conocimiento, en cuanto a cómo se va desarrollando el conocimiento. ¿Ok? También tenemos a Donald Brandtvet. Él él propone un modelo de filtro, que esta es una teoría psicológica, la cual tiene por objetivo establecer que la atención de la persona se centra en la información que filtra el cerebro. Esto significa que este filtro permite a la persona manejar dos tipos de estímulos mostrados al mismo tiempo. Así que cuando se reciben dos estímulos a la vez, uno de ellos se va a quedar como en stand-by, parado, pues. En el cerebro para después poder procesar, mientras que el otro se va a registrar. ¿Esto qué quiere decir? Él proponía que teníamos dos estímulos al mismo tiempo. Yo creo que son mucho más, ¿no? Algunos de ellos, dice, se van a quedar en alto antes de que pasen a ser procesados por nuestro cerebro, mientras que otros sí va a ser registrado, ¿vale? Una de las grandes críticas también que se le hace, pues, es cómo funcionaría esta parte del stand-by, de estar parado y después cómo se va a procesar y al mismo tiempo, ¿son solo los estímulos o son mucho más? ¿Ok? Después viene el constructivismo. ¿Qué va a ser el constructivismo? Bueno, el constructivismo va a ser una teoría según la cual el conocimiento y la personalidad de los individuos estaría permanentemente en construcción. Vean la diferencia. La personalidad y el conocimiento de todos los individuos está todo el tiempo construyéndose. Por favor, relaciónenlo constructivismo con construcción, ¿ok? Porque dicen, esto es debido a que responden a un proceso continuo de interacción cotidiana entre los afectos, los aspectos cognitivos y los aspectos sociales del comportamiento. Se concibe el conocimiento como el resultado de un observador al operar sobre sus observaciones, constituidas autorreferencialmente. El proceso de conocimiento resultante, por tanto, es inherente a la vida. Procesos como la emoción o como los reflejos son otras formas de construir el significado. Y aquí algo donde ya se empieza a poner con mucho acento es la relación de la construcción de la personalidad y el conocimiento. Esto en relación con lo simbólico. ¿Qué para mí es simbólico? ¿Qué para mí es importante? Y la palabra conocimiento ya pierde aquí su toque cognitivista, racional y articulado. Si se dan cuenta, habla de la importancia de la emoción, de cómo vamos construyendo a través de nuestras propias observaciones, de cómo yo construyo mi conocimiento a través de observar al otro, de aquellos reflejos que son innatos. Entonces ya no solo puedo hablar de conocimiento como algo que sucede en mi cabeza nada más, que es racional y que se da por etapas. No, aquí empezamos a meter mucho más variables de las que antes se habían considerado. Las teorías del aprendizaje que se relacionan al constructivismo, pues tenemos al menos a 4 pues representantes de máximos del constructivismo. Por un lado, a Vygotsky con la teoría sociocultural del aprendizaje, a Lewin con la teoría de campo. Lewin es maravilloso porque además nos habla de temas de psicología social. Ausubel con el aprendizaje significativo, que va a ser hasta el día de hoy un
parteaguas en cómo se empieza a concebir el conocimiento para romper este paradigma que se tenía antes, donde el docente era el que tenía toda la información y solo se la tenía que transferir a los alumnos. No, el aprendizaje significativo habla de la necesidad de que el aprendiz vaya por el conocimiento, que él quiera aprender, pero que además tenga con qué relacionarlo y sobre todo haya una motivación, ¿vale? Y Humberto Maturana, que él habla de la teoría biológica del conocimiento, ¿ok? Ahora, si bien les voy a hablar de construccionismo y como tal, este tema no es parte, digamos, del plan curricular y tampoco lo van a encontrar ustedes en el material que les cargué, me parece muy importante actualizar. Hoy por hoy nos encontramos en la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad? Pues va a ser sobre todo una corriente filosófica de romper paradigmas. Y esta se va a basar mucho en el construccionismo social o socioconstruccionismo. Poco se habla de él en psicología y es muy importante porque no solo abarca para psicología, sino para diferentes ciencias sociales, ¿ok? Esta va a ser una perspectiva teórica que surge a mediados del siglo XX como consecuencia de la crisis epistemológica y la metodología que habían atravesado las ciencias sociales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que había un hueco de información, había un hueco de que, pues, finalmente la ciencia también tenía sus asegúnes, también tenía sus áreas de oportunidad. Para el construccionismo social, algo que va a ser súper importante es el lenguaje. Y el lenguaje no va a ser solo un reflejo de lo que estamos viviendo, no. Para el construccionismo, el lenguaje construye realidades. Y fíjense muy bien, no es lo mismo que a mí alguien me diga que soy maravilloso, maravillosa, a que alguien me diga que soy lo peor. Eso tiene un impacto en mí, eso construye una realidad del espectador. Perdón. Es decir, de la persona que me está aseverando lo que me está diciendo. Para alguien yo puedo ser la persona más magnífica y eso es su realidad, pero para otro yo puedo ser la persona más terrible y también es su realidad. ¿Cuál es la válida? Las dos. Y en las dos hay un lenguaje que construye esa realidad, ¿vale? Pasa de la idea de la representación que dominaba en la ciencia a la acción del discurso y le dice a la ciencia, tú no solo representas modelos, tú construyes conocimiento a través del lenguaje que utilizas, ¿vale? Esto último permite cuestionar el conjunto de verdades. Desde el construccionismo no hay una verdad absoluta, hay tantas verdades como personas existen en el mundo. Y eso nos permite irnos relacionando con los otros. No es lo mismo relacionarme con un otro partiendo de que yo tengo la razón y que mi verdad es la válida, a reconocer que el otro puede tener una verdad muy diferente a la mía y que ninguna es buena, ninguna es mala, sino depende mucho de las experiencias que hemos vivido, pero también de qué, del lenguaje, de lo que yo he construido con mi lenguaje. Y eso va a tener impacto no solo en la vida social de las personas, sino en las teorías y en los métodos de conocimiento. Por eso es que hoy por hoy estamos utilizando APA séptima edición, que es de las grandes actualizaciones, y quien no lo sepa, recuerdan que APA no solo nos da un estilo de citación, APA nos da todo un formato y estructura para la redacción y la presentación de investigaciones, ¿ok? Y con eso nos pide mucho en esta séptima edición que cuidemos mucho cómo redactamos, porque eso hace que vayamos construyendo realidades. ¿Realidades de quién? Pensemos, yo soy un investigador que está, vaya la redundancia, haciendo una investigación acerca de algún tema en particular, ¿ok? El cómo redacto yo y cómo se lo presento a las personas va a ser muy importante para el cómo esas personas van a adquirir ese conocimiento y así sucesivamente cómo se va construyendo el conocimiento. Además de que se le conoce como una perspectiva teórica,
El construccionismo se define como un movimiento teórico en el que se agrupan distintos trabajos y propuestas. ¿Entre cuáles vamos a tener aquí? Bueno, la psicología social. Ahí tenemos a Gergen, que es maravilloso. Si tienen la posibilidad, por favor, lean, escuchen audios de él. Tiene unas explicaciones que realmente nos hacen cambiar el paradigma del conocimiento. Tomás Ibáñez. Con la sociología fenomenológica tenemos a Alfred Schutz, a Peter Berger y a Thomas Luckmann. Y el interaccionismo simbólico con Blumer y Mead. Y otras influencias para el construccionismo social han sido la teoría crítica, la biología del reconocimiento, la cibernética de segundo orden, que es importantísima, la etnometodología, la pedagogía, la deconstrucción, que es muy importante también, el constructivismo radical y la teoría sistémica. Todos estos son nuevos paradigmas. Cuando hablamos de construccionismos, en realidad nos estamos refiriendo a un cuerpo teórico muy amplio que lo que busca es romper paradigmas, poner sobre la mesa la importancia también del contexto, de la comunicación y el impacto que esto tiene en la vida de las personas. No solo como investigadores, sino también como personas individuales, que este impacto de las verdades de la comunicación que va teniendo en nuestra psique humana. Pues sin más por el momento, espero que haya yo despertado en ustedes muchísima curiosidad para que vayan y adquieran este conocimiento, para que vayan, investiguen. La verdad es que es muy interesante. Afortunadamente en psicología tenemos un cuerpo teórico muy, muy vasto, de teorías, de explicaciones que le dan a nuestra ciencia pues una base teórica muy interesante, muy rica y que nos da como diversas herramientas para explicar todo lo que sucede con los seres humanos. Recuerden que no solo investigamos la conducta ni nos dedicamos a explicar la conducta. La psicología va mucho más allá de ello. ¿Vale? Sin más por el momento me despido. Espero haber creado muchísima curiosidad en ustedes. Espero que les sirva aún más y pues quedo pendiente de cualquier duda, cualquier cosa que llegaran a tener. Por favor, entreguen sus actividades en tiempo y forma. Lean el material, es muy importante. Consulten y si hubiera alguna duda, pues quedo pendiente, ¿vale? Que tengan un excelente inicio de semana. Muchísimas gracias, chicos. Hasta luego.